En un rincón del mundo, en un pequeño pueblo donde las montañas se abrazan con las nubes y el sol da vida a cada amanecer, vivía una mujer llamada Clara. Desde temprana edad, había aprendido a valorar las pequeñas bendiciones de la vida, el canto de los pájaros al despertar, el aroma del pan recién horneado, y la risa de sus hijos corriendo por el jardín. Sin embargo, a pesar de su gratitud, los tiempos difíciles también golpearon su hogar. La escasez parecía asomarse a la puerta, y cada día se convertía en una lucha por encontrar lo suficiente para alimentar a su familia. Clara, como muchos de nosotros, se sintió atrapada entre la necesidad y la esperanza. Y fue en esos momentos de mayor desesperación, cuando la sombra de la duda amenazaba con apoderarse de su fe, que recordó una promesa antigua: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Esta frase resonaba en su alma como un eco, una guía que iluminaba su oscuridad. Empezó a orar con fervor, a entregarle sus preocupaciones a Dios, y a dar gracias por lo que sí tenía, aunque pareciera poco. La transformación no fue instantánea. La vida continuó presentando desafíos. Pero Clara decidió dar un paso de fe. Comenzó a compartir lo que tenía con aquellos que también luchaban en el pueblo. Cada día, ella llenaba una pequeña cesta con lo que podía: unas verduras de su huerto, un poco de arroz, un par de panes. No siempre era suficiente, pero ella confiaba en que Dios proveería. Y así, en medio de su entrega, la abundancia comenzó a florecer de maneras inesperadas. Un día, mientras repartía su cesta entre los vecinos, conoció a don Mateo, un anciano que vivía solo y que había perdido su trabajo. En lugar de ver la escasez, Clara vio la oportunidad de servir. Con una sonrisa cálida, le ofreció no solo alimento, sino compañía. Al poco tiempo, don Mateo empezó a compartir su sabiduría y experiencia con ella y sus hijos. Así, lo que comenzó como una simple acción de bondad se convirtió en una relación que enriqueció sus vidas. La abundancia no solo llegó en forma de comida, sino en amor y comunidad. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, Clara se sentó en su porche, sintiendo el suave susurro del viento. Miró a su alrededor, y en ese momento, comprendió que la abundancia no siempre se mide en riquezas materiales. La paz que había cultivado en su hogar, las risas de sus hijos, el apoyo de sus vecinos, todo eso era un regalo divino. Y se dio cuenta de que confiar en Dios había transformado su visión de la vida. La escasez se había convertido en un terreno fértil, donde la fe podía florecer. Al abrir su corazón a la confianza, Clara se dio cuenta de que su vida estaba en constante movimiento, fluyendo hacia un propósito más grande. Cada pequeño gesto de amor, cada acción desinteresada, se transformó en una cadena de bendiciones que se extendió más allá de lo que ella podía ver. Cuando decidimos confiar plenamente en Dios, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la abundancia en todas sus formas. La vida tiene una manera de devolvernos lo que sembramos. A veces, solo necesitamos dar un paso de fe y permitir que Dios actúe. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué áreas estás sosteniendo con miedo? ¿Qué cargas llevas que podrías entregarle a Dios? Puede que sientas que no tienes suficiente para compartir, pero recuerda que la abundancia. En el corazón de la vida, a menudo encontramos una danza delicada entre el deseo y la necesidad, entre lo que creemos que nos falta y lo que realmente tenemos. Clara, en su viaje de fe, comenzó a notar que la abundancia no era solo un estado de ser, era una manera de ver el mundo. Era como si, al soltar sus temores y entregar cada preocupación al Señor, sus ojos se abrieran a una realidad más rica y plena. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, y en ese brillo, Clara comprendía que cada día era un regalo. La confianza en Dios es como una semilla que, al ser plantada en el suelo de nuestra alma, comienza a crecer y florecer. No se trata de un crecimiento inmediato. A veces, la fe puede parecer pequeña, casi insignificante, como la semilla de mostaza. Pero, ¡ay!, ¿cómo crece? Clara recordaba las palabras de Jesús: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. La montaña de sus preocupaciones y ansiedades comenzaba a desvanecerse cuando ella decidía confiar, cuando decidía soltar. En ocasiones, la vida puede parecer un desierto árido, donde cada paso se siente pesado y cada respiración, un esfuerzo. Pero en ese mismo desierto, Clara descubrió que había oasis. Cuando se dejó guiar por la fe, esos oasis aparecían en formas inesperadas: un abrazo sincero, una palabra de aliento, el sonido de la risa de sus hijos resonando en el aire. La abundancia no siempre se manifiesta en riquezas materiales. A menudo,
se presenta en momentos de pura conexión y amor. ¿No es eso lo que verdaderamente alimenta el alma? En medio de las luchas diarias, Dios le recordaba que su provisión siempre estaba presente. Un día, mientras preparaba la cena, Clara encontró una vieja carta que su madre le había escrito años atrás. En ella, su madre compartía su propia historia de lucha y fe. Hablaba de cómo, en momentos de incertidumbre, siempre había encontrado un camino a través de la oración y la confianza en Dios. Al leer esas palabras, Clara sintió una oleada de inspiración. Su madre había enfrentado tormentas, pero nunca había perdido la vista de la abundancia que brotaba de su fe. Esa carta se convirtió en un recordatorio tangible de que la herencia de la confianza se transmite de generación en generación. Y así, Clara comenzó a ver su vida como una serie de momentos entrelazados, donde cada acción de confianza se convertía en un hilo dorado que tejía su historia. Lo que hoy parece pequeño, mañana puede ser grande, se decía a sí misma. La fe se estaba convirtiendo en su refugio, y cada vez que enfrentaba la duda, se recordaba que la abundancia no era un destino, sino un viaje. A veces, el camino se sentía lleno de baches, pero esos baches eran oportunidades disfrazadas, lecciones que la guiaban hacia algo más grande. La fe tiene el poder de transformar nuestro enfoque. Cuando confiamos plenamente en Dios, comenzamos a ver el mundo a través de sus ojos. Las escasas provisiones se convierten en oportunidades para compartir, y las preocupaciones se transforman en motivos de gratitud. Clara comenzó a practicar la gratitud diaria, escribiendo cada noche las pequeñas bendiciones que había experimentado. Al hacerlo, su corazón se llenaba de alegría, y lo que antes le parecía escaso ahora brillaba con un resplandor nuevo. La abundancia se encontraba en los detalles, el aroma del café por la mañana, el canto de los pájaros, la calidez del sol. A medida que Clara se sumergía más en su viaje de fe, comenzó a comprender que la abundancia no solo se medía en lo material, sino que también se manifestaba en la calidad de las relaciones, en el amor compartido y en la paz que se encontraba en los momentos de oración. Una tarde, mientras caminaba por el parque, sintió como el viento suave acariciaba su rostro, y en ese instante, se dio cuenta de que la verdadera abundancia era una cuestión de perspectiva. La vida no se trataba de lo que poseía, sino de lo que podía ofrecer y compartir. Fue en esa experiencia cotidiana que Clara entendió que cada encuentro era una oportunidad divina. Aquella tarde, se encontró con un anciano sentado en un banco, su mirada perdida en el horizonte. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció una sonrisa. Él, sorprendido, le devolvió la mirada, y en sus ojos había un destello de sabiduría. Comenzaron a hablar, y Clara se sintió enriquecida no solo por las historias que él compartía, sino también por la conexión humana que brotaba entre ellos. A veces, la verdadera abundancia está en los corazones que tocamos, pensó mientras se despedía, sintiendo que había sido ella la que había recibido un regalo inmenso. Días después, Clara comenzó a experimentar un cambio profundo en su interior. Las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas ahora resonaban con un eco de alegría. En su cocina, mientras preparaba la cena, se dio cuenta de que cada ingrediente era un recordatorio de la provisión divina. Dios siempre provee, se repetía a sí misma, y al mezclar los sabores, sentía que estaba creando no solo una comida, sino un espacio de amor en su hogar. Los aromas que llenaban la casa eran un canto de gratitud, un testimonio de que, incluso en la simplicidad, había abundancia. En las noches, Clara se sentaba a la mesa con su familia, y esos momentos se convirtieron en rituales sagrados. La risa de sus hijos, las historias compartidas, y la calidez de la compañía eran pruebas vivas de que la abundancia se manifestaba en cada sonrisa, en cada abrazo. La abundancia llega cuando confías plenamente en Dios, les decía, y veían sus ojos brillar con una fe renovada. Era como si cada conversación se tejiera con hilos dorados de esperanza, creando una red de amor que los sostenía en los días difíciles. Una noche, mientras su hija menor, Sofía, se acomodaba en la cama, le preguntó, «Mamá, ¿por qué a veces sentimos que no tenemos suficiente?» Clara tomó un momento para reflexionar. En ese instante, sintió que las palabras que saldrían de su boca eran importantes. «Amor mío, a veces confundimos lo que tenemos con lo que deseamos. La abundancia no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos y por lo que compartimos. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a ver con otros ojos». Las palabras fluyeron como un río, llenando el ambiente con una atmósfera de paz. Sofía sonrió, y Clara sintió que había sembrado una semilla de fe en su corazón. A medida que los días pasaban, Clara comenzó a notar que las situaciones que antes la inquietaban, ahora eran vistas con ojos de fe. Una vez,
al enfrentarse a una dificultad económica, en lugar de rendirse al miedo, se arrodilló y oró con fervor. Dios, confío en ti. Te entrego esta carga, susurró, y con cada palabra, sentía como la ansiedad se desvanecía, como el rocío al Amán. En medio de esas noches tranquilas, donde el canto de los grillos parecía tocar la melodía de la fe, Clara se encontró en una encrucijada inesperada. Una tarde, mientras observaba la luz del sol desvanecerse en el horizonte, sintió el peso de las preocupaciones caer sobre sus hombros como un manto pesado. ¿Cómo podré proveer para mi familia?, se preguntó. Sin embargo, en ese instante, una voz suave resonó en su interior, recordándole que la verdadera abundancia no dependía de las circunstancias, sino de la confianza que depositaba en Dios. Así fue como comenzó a explorar las pequeñas bendiciones que la rodeaban. Cada día, Clara se propuso buscar lo bueno en lo cotidiano. Al levantarse, miraba el rostro de sus hijos y se dejaba envolver por la gratitud. «Mira, Señor, lo que me has dado», susurraba mientras preparaba el desayuno. Las risas de Sofía y su hermano mayor, Mateo, se convirtieron en el eco de la abundancia que habitaba en su hogar. No eran lujos, pero el amor que compartían era un tesoro incalculable. Una mañana, mientras paseaba por el parque, Clara sintió la brisa suave acariciar su rostro, y se detuvo un momento para inhalar profundamente. La naturaleza es un recordatorio de tu provisión, Dios, pensó. Observó cómo las hojas brillaban al sol, y se dio cuenta de que, incluso en el ciclo de las estaciones, siempre había un tiempo de cosecha. La confianza en la bondad de Dios la animaba a entender que, al igual que la tierra que necesita ser sembrada y nutrida, su fe también requería cuidado y dedicación. La abundancia llega cuando confías plenamente en Dios, se repitió con fuerza. Poco a poco, Clara empezó a dejar ir sus temores. Cuando la situación económica se tornaba complicada, se acordaba de lo que le había compartido su madre: las dificultades son oportunidades disfrazadas. En lugar de lamentarse, se unió a un grupo comunitario que ayudaba a aquellos en necesidad. Allí, entre sonrisas y manos extendidas, descubrió que no solo recibía, sino que también daba. La generosidad se convirtió en un acto de adoración, y cada gesto, por pequeño que fuera, llenaba su corazón de una paz que nunca había conocido. Una noche, después de un día largo, Clara se sentó en el sofá y pensó en cómo había cambiado su perspectiva. La vida no siempre le daba lo que quería, pero le ofrecía todo lo que necesitaba. Al cerrar los ojos, comenzó a orar. Dios, gracias por cada día, gracias por cada rayo de luz que ilumina mi camino. Te confío mis sueños y mis temores. Esa entrega la liberaba, como si cada palabra pronunciada deshiciera los nudos de su corazón. Se dio cuenta de que, al poner su confianza en Dios, la abundancia no solo llegaba a su vida, sino que se convertía en un río que fluía hacia otros. Una vez, Clara se encontró con una mujer en el supermercado que parecía abatida. Sin pensarlo, se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer, con lágrimas en los ojos, le contó sobre sus propias luchas. Clara, recordando sus propias batallas, no dudó en ofrecerle un poco de lo que tenía. A veces, la abundancia llega a través de nuestras manos, pensó, y ese encuentro se convirtió en un testimonio de lo que significa confiar en la providencia divina. No solo ayudó a la mujer, sino que también sintió que su corazón se expandía con amor, como si cada. Clara no podía evitar sonreír al recordar aquel encuentro en el supermercado. La mujer, con su espíritu cansado, había encarnado la lucha diaria que tantas veces había sentido ella misma. A veces, la vida nos da la oportunidad de ser un faro en medio de la tormenta de otro. Esa conexión, ese instante de vulnerabilidad compartida, le enseñó algo invaluable: la abundancia no solo se mide en posesiones, sino en el amor que damos y recibimos. Era un acto de fe, un eco de la generosidad divina que siempre está presente, esperando ser manifestada a través de nosotros. Cada vez que Clara miraba hacia atrás, veía cómo la confianza en Dios había transformado su vida. No eran solo cosas materiales lo que había ganado, sino un sentido renovado de propósito. Había aprendido que, al entregarse a Él, las puertas de la abundancia se abrían en formas inesperadas. La verdadera riqueza se encontraba en la paz que habitaba en su interior, en la alegría de saber que no estaba sola en el camino. Cuanto más se entregaba a Dios, más se daba cuenta de que la abundancia era un estado del alma, una conexión profunda con el Creador que la llenaba de luz y esperanza. Un día, mientras paseaba por el parque, Clara observó a un niño jugar con su perro. La forma en que el pequeño reía, sin preocuparse por el mañana, le recordó lo que significaba confiar plenamente.
Los niños tienen esa capacidad especial, ¿verdad? Se lanzan al abismo de la vida sin dudar. En ese momento, Clara sintió que la invitación de Dios era clara: así como este niño juega, así debes confiar. La sencillez de esa revelación la envolvió en una calidez que la llenó de gratitud. La vida estaba llena de sorpresas, y Clara empezó a atesorar cada una de ellas. Cada conversación, cada sonrisa, cada pequeña interacción se convirtió en una oportunidad para experimentar la abundancia de Dios. Se acordó de un viejo amigo que había perdido la fe, y decidió escribirle. En su carta, le compartió su testimonio de cómo había aprendido a confiar en lo que Dios tenía reservado. Las palabras fluyeron de su corazón como un río de esperanza, y al enviarla, sintió que había sembrado una semilla que podría florecer en el alma de su amigo. No siempre fue fácil. Hubo días en que las sombras de la duda intentaron nublar su confianza. Momentos en que la ansiedad se colaba en su mente, susurrándole que no era suficiente, que nunca lo sería. Pero en esos instantes, Clara se aferraba a la verdad: Dios no se había olvidado de ella. Era como una brisa suave en medio de una tormenta, recordándole que la fe es un viaje, no un destino. Y así, con cada paso, aprendió a caminar en la luz, a ver la abundancia en las pequeñas cosas. Un café compartido, un abrazo sincero, una palabra de aliento. Todo eso era parte de la abundancia que se manifestaba en su vida. La noche caía, y Clara se sentó a escribir en su diario. Hoy, al mirar hacia atrás, veo como cada desafío me ha llevado a una mayor confianza en Dios. Lo que hoy duele, mañana será mi testimonio, escribió con fervor. Su alma se sentía ligera, como si cada palabra escrita aliviara la carga que a veces llevaba. Cada página de su diario se convertía en un recordatorio del amor incondicional de Dios, de la promesa de que siempre habría suficiente, no solo para ella, sino también para aquellos que la rodeaban. De repente, se dio cuenta de que su vida había cambiado radicalmente. ¿Lo qué? Clara miró por la ventana mientras la luna iluminaba su habitación. Era un faro en la oscuridad, recordándole que siempre hay luz, incluso en los momentos más inciertos. Esa noche, reflexionaba sobre la abundancia que había llegado a su vida, una abundancia que no se medía solo en lo material, sino en la riqueza de experiencias, de amor y de fe. Había aprendido que confiar plenamente en Dios es abrir la puerta a un mundo donde las posibilidades son infinitas. La clave estaba en soltar, en dejar de aferrarse a lo que no podía controlar. Las mañanas habían comenzado a tener un nuevo sabor para ella. Cada día, al despertar, sentía la calidez del sol filtrándose por las cortinas, como un abrazo del cielo. Sabía que cada nuevo amanecer traía consigo la promesa de algo hermoso, de algo inesperado. Era un recordatorio de que su vida no estaba definida por sus circunstancias, sino por la fe que había decidido cultivar. Y así, en cada pequeño instante, Clara encontraba una lección, un motivo para agradecer. La abundancia era un estado del corazón. Una tarde, mientras paseaba por su vecindario, se topó con una anciana que conocía de vista. La mujer parecía perdida en sus pensamientos, su rostro marcado por los años, pero sus ojos aún brillaban con una chispa especial. Clara, con ese impulso que solo el amor puede inspirar, se acercó a ella. ¿Cómo está hoy?, preguntó con una sonrisa genuina. La anciana la miró, y en su voz, que resonaba con sabiduría, le respondió: no todos los días son buenos, querida, pero siempre hay algo por lo que sonreír. Esa simple frase se quedó grabada en el corazón de Clara. Era un recordatorio de que incluso en medio de las tormentas, siempre hay un rayo de sol que puede atravesar las nubes. Fue en ese instante que Clara comprendió que la abundancia también reside en compartir. Así como ella había recibido amor y apoyo, ahora podía ser un canal de bendición para otros. Decidió que cada semana dedicaría un tiempo a ayudar en un comedor local, a ofrecer una mano amiga a quienes más lo necesitaban. La primera vez que se presentó, sintió una mezcla de nervios y emoción. Pero al mirar a los rostros de aquellos que servía, algo en su interior se despertó. En sus sonrisas, en sus miradas agradecidas, Clara vio reflejada la bondad de Dios. Era un ciclo hermoso: dar y recibir, sembrar y cosechar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. A través de cada acto de bondad, su propia vida se llenaba de un sentido renovado. Las preocupaciones que antes la abrumaban comenzaron a desvanecerse. Había aprendido que cuando su mirada estaba fija en las necesidades de los demás, sus propias inquietudes se hacían pequeñas, casi insignificantes.
La abundancia que había llegado a su vida no solo se trataba de lo que había ganado, sino de lo que había decidido dar. Una tarde, mientras organizaba un pequeño evento en el comedor, Clara recordó una promesa que había hecho a Dios: ser siempre un faro de luz. Esa noche, el lugar se llenó de risas, de música y de historias compartidas. Mientras servía la cena, sintió un profundo sentido de conexión. Cada plato que ofrecía no solo alimentaba cuerpos, sino también almas. Y en ese momento, Clara supo que su vida había sido transformada. La abundancia no era algo que se acumulaba, sino un flujo constante de amor y gratitud. Confía en el proceso, susurraba su corazón en cada instante. Comprendió que Dios siempre. Mientras Clara seguía navegando por este nuevo capítulo de su vida, la luz del día se filtraba a través de las ventanas del comedor, creando un ambiente cálido y acogedor. La risa de los niños resonaba en el aire, como una melodía que celebraba la bondad. En ese espacio, donde la generosidad se había convertido en la norma, Clara comenzó a comprender que la abundancia no era solo un concepto abstracto, era una realidad tangible. Era un abrazo que se sentía en cada sonrisa, un susurro de esperanza que fluía entre las paredes del lugar. En medio de aquella atmósfera vibrante, recordó un momento de su infancia, cuando su madre le contaba historias sobre los milagros de Jesús. La multiplicación de los panes y los peces, decía su madre con una sonrisa, es una muestra de lo que sucede cuando compartimos lo que tenemos. Aquellas palabras resplandecían en su mente como una verdad eterna. Clara se dio cuenta de que había encontrado su propia forma de multiplicar los panes. Cada acto de generosidad que ofrecía se transformaba en algo más grande que ella misma. Era una cadena de amor que nunca se rompía. A veces, cuando la noche caía y el silencio envolvía el comedor, Clara reflexionaba sobre las dificultades que había enfrentado. Cada miedo, cada inseguridad que había experimentado, se desvanecía en la luz de la confianza. Confío en ti, Señor, repetía en su corazón, como un mantra que la sostenía. La vida le había enseñado que la verdadera abundancia fluía de la fe, de esa certeza profunda de que Dios provee en cada necesidad. Las palabras de la Escritura resonaban en su interior: no te preocupes por el mañana, porque el mañana se cuidará de sí mismo. Y así, Clara comenzó a ver cómo cada paso que daba hacia el servicio a los demás era un paso hacia la plenitud. En lugar de enfocarse en lo que le faltaba, aprendió a celebrar lo que ya tenía. De repente, su pequeño hogar se convirtió en un refugio de paz, un lugar donde el amor abrumaba cualquier sombra de preocupación. La abundancia no era solo una promesa, sino una experiencia vivida. Cada vez que servía a alguien, cada vez que escuchaba sus historias, sentía que su propia vida se enriquecía más y más. A medida que pasaban los días, Clara se volvió más intencional en su vida espiritual. Comenzó a dedicar tiempo a la oración, buscando en esos momentos de silencio una conexión más profunda con Dios. Allí, en su rincón de paz, sentía que la abundancia de la que hablaba era real. Era un manantial que nunca se secaba. Dios le recordaba que, en cada situación, había una oportunidad para confiar y dejar que su amor fluyera a través de ella. Y cada vez que Clara entregaba su carga en oración, algo dentro de ella se aligeraba. La incertidumbre se desvanecía, y la paz, como un río, la envolvía. Aquella noche, mientras las risas se disipaban y los últimos platos eran lavados, Clara sintió una oleada de gratitud. Miró a su alrededor y vio a las personas que se habían reunido, y en sus ojos reflejados se encontraba la alegría de un hogar compartido. En ese instante, comprendió que la abundancia no solo se trataba de lo material, era la alegría de las vidas tocadas, de las historias entrelazadas por la fe y la esperanza. Esto es lo que significa vivir en plenitud, pensó, y su corazón se llenó de gozo. Y así, en ese instante de reflexión, Clara sintió la necesidad de. Aquella noche, mientras las risas se disipaban y los últimos platos eran lavados, Clara sintió una oleada de gratitud. Miró a su alrededor y vio a las personas que se habían reunido, y en sus ojos reflejados se encontraba la alegría de un hogar compartido. En ese instante, comprendió que la abundancia no solo se trataba de lo material, era la alegría de las vidas tocadas, de las historias entrelazadas por la fe y la esperanza. Esto es lo que significa vivir en plenitud, pensó, y su corazón se llenó de gozo. Y así, en ese instante de reflexión, Clara sintió la necesidad de compartir lo que había experimentado. Con una sonrisa, se levantó y se dirigió a sus amigos. Quiero que sepan que cada uno de ustedes es parte de esta abundancia que siento, comenzó, su voz resonando con sinceridad. No es solo la comida o el lugar,
es el amor que hemos compartido, las risas y las lágrimas, las oraciones que hemos elevado juntos. Dios nos ha reunido aquí para recordarnos que, cuando confiamos en Él, la abundancia se manifiesta de maneras que nunca imaginamos. Sus palabras flotaron en el aire, como un canto de esperanza que tocaba el corazón de cada persona presente. Clara continuó hablando, y a medida que lo hacía, sentía que algo más profundo se despertaba en su interior. Recordó las noches de incertidumbre, cuando la duda la asediaba y la angustia parecía un peso imposible de llevar. Pero ahora, en su nuevo viaje de fe, entendía que cada prueba era un ladrillo que construía su confianza en Dios. Así, la abundancia se convertía en un espacio donde la fe podía florecer. En la conversación, Clara se sintió impulsada a compartir una historia personal. Habló de un momento oscuro en su vida, cuando sintió que todo se desmoronaba. Hubo un tiempo, confesó, en el que me sentía tan sola y perdida. Pero en esa soledad, descubrí a Dios de una manera que nunca había imaginado. Era como si estuviera en medio de un desierto, y de repente, una lluvia suave comenzara a caer. Esa lluvia fue su amor, susurrándome que nunca estaba sola, que siempre había un camino hacia la abundancia. Las miradas de sus amigos se llenaron de atención y empatía. Clara pudo ver cómo sus palabras resonaban en cada corazón. La historia de su desierto se convirtió en una luz que iluminaba el camino de otros que quizás enfrentaban sus propios desiertos. Cuando confié plenamente en Dios, continuó, me di cuenta de que la abundancia no era algo que buscaba fuera de mí, sino un regalo que brotaba de la confianza en su plan perfecto. Las conversaciones fluyeron, y cada amigo comenzó a compartir sus propias experiencias de fe. Era un intercambio hermoso, donde cada historia se entrelazaba con la otra, como las ramas de un árbol que crece fuerte y unido. En ese momento, Clara entendió que la abundancia se multiplicaba en la comunidad, en la conexión genuina entre las almas. Algunos amigos hablaron de sus luchas, de cómo habían tenido que aprender a soltar el control y confiar en la guía divina. Otros compartieron testimonios de provisión en tiempos de escasez, de cómo Dios había suplido sus necesidades de maneras sorprendentes. Y así, el ambiente se llenó de una energía vibrante, una mezcla de fe, amor y esperanza que resonaba en cada rincón de la habitación. Dios no se ha olvidado de nosotros, dijo Clara en un momento de profunda convicción. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para ver su. La conversación continuó fluyendo, como un río que encuentra su camino a través de un paisaje cambiante. En ese entorno, las palabras de Clara resonaron con un eco de esperanza. Cada historia compartida, cada testimonio de fe, se convirtió en un ladrillo en la construcción de una comunidad sólida, un refugio donde la abundancia podía florecer. La abundancia llega cuando confiamos plenamente en Dios, repitió Clara, como un mantra que comenzaba a calar hondo en los corazones de sus amigos. Mientras compartían, la atmósfera se tornó casi palpable, como si la presencia de Dios estuviera entre ellos, abrazándolos con su amor infinito. Una amiga, Marta, recordó un momento en su vida en el que se sintió completamente perdida. Recuerdo aquel día oscuro, dijo, con la voz temblorosa, cuando miré a mi alrededor y no vi salida. Pero fue en ese instante de desesperación que decidí rendirme. Empecé a confiar en que Dios tenía un plan para mí, aunque no lo entendía. Su relato, cargado de vulnerabilidad, caló hondo. Las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos, y Clara vio el reflejo de su propia lucha en las palabras de Marta. Cuando nos rendimos a su voluntad, continuó Marta, la abundancia llega de maneras que jamás podríamos imaginar. Recibí un trabajo que no solo cubría mis necesidades, sino que me permitía ayudar a otros en la comunidad. Fue como si, al soltar el control, Dios abriera las puertas de su provisión. La emoción era palpable, el espacio se llenó de murmullos de afirmación y asombro. Alguien más, un joven llamado Lucas, se unió a la conversación. Recuerdo que siempre he luchado con el miedo de no ser suficiente, confesó. Pero cuando empecé a confiar en Dios y a dejar de lado ese temor, descubrí talentos y habilidades que ni siquiera sabía que tenía. La abundancia no solo llegó en forma de provisión material, sino también en la alegría de descubrir mi propósito. Clara sonrió. La luz en los ojos de Lucas era un testimonio de la transformación que se había producido al abrir su corazón a la fe. A medida que las historias se entrelazaban, la habitación parecía vibrar con la energía de la esperanza. Dios nos llama a vivir en comunidad, dijo Clara, no solo para compartir las bendiciones, sino también para ser un apoyo mutuo en los momentos difíciles. La abundancia no es solo una cuestión de lo que tenemos, sino de lo que damos y recibimos en amor. En ese instante,
El grupo se sintió como un solo cuerpo, cada uno con su historia, pero unidos en la confianza de que hay un propósito mayor. ¿No es asombroso, dijo Clara, cómo en nuestros momentos más oscuros, Dios nos lleva a la luz a través de los demás? Cuando uno de nosotros se siente débil, el otro puede ser la fortaleza que necesita. Y así, la abundancia se multiplica en la comunidad. Las cabezas comenzaron a asentir. Clara continuó, sintiendo como su corazón se llenaba de fervor. Cuando confiamos en su plan, nos damos cuenta de que lo que parecía una crisis puede ser el camino hacia una bendición inesperada. Un silencio suave llenó el espacio, un momento de reflexión profunda. Todos estaban procesando lo que habían escuchado, conectando sus propias experiencias con las de sus amigos. Clara rompió el silencio con una pregunta que flotó en el aire. ¿Estamos dispuestos a confiar incluso cuando no vemos el camino? ¿Estamos listos para abrir nuestras manos y dejar que Dios llene nuestras vidas con su abundancia? La luz del atardecer se colaba a través de las ventanas, pintando el salón con matices dorados, mientras los murmullos de la conversación se entrelazaban en un ambiente de esperanza. Clara, con una mirada que irradiaba determinación, continuó tejiendo su mensaje. A veces, la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables. Sin embargo, es en esos momentos de incertidumbre que se nos invita a confiar más plenamente en Dios. ¿No es esto una maravilla? La verdadera abundancia llega cuando soltamos nuestras preocupaciones y nos entregamos a su voluntad. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Las palabras de Clara resonaban con cada uno de los presentes, como un eco en sus corazones. Ella recordó un tiempo en el que se sintió perdida, sin rumbo, enfrentando un futuro incierto. Recuerdo un periodo en mi vida en el que creía que todo se desmoronaba a mi alrededor. Las puertas se cerraban y las oportunidades parecían esfumarse. Pero en ese desierto, Dios me mostró que la abundancia no se mide en lo que poseemos, sino en la paz que encontramos al confiar en Él. Las miradas se encontraron, y algunos compartieron sonrisas de complicidad, como si cada uno pudiera recordar un momento similar en su propia historia. Clara continuó, la confianza no es solo un acto de fe, es un estilo de vida. Es levantarse cada mañana con la certeza de que, aunque no veamos el camino claro, su luz nos guiará. Es como caminar en la bruma, donde cada paso nos revela un nuevo horizonte, y aunque las sombras nos rodeen, sabemos que la promesa de Dios siempre brilla más allá. Una sensación de calidez envolvió el ambiente, y Clara sintió que su corazón latía con fuerza, alimentado por la conexión que estaban creando. No se trata de ignorar nuestros problemas, sino de reconocer que hay una fuerza más grande que nos sostiene. Cuando confiamos plenamente, encontramos la valentía de abrir nuestras manos y recibir, incluso cuando todo parece escaso. La abundancia no se trata de acaparar, sino de soltar y permitir que Dios llene nuestras vidas con su generosidad. ¿Cuántas veces hemos visto cómo, en medio de la escasez, alguien aparece con un gesto de amor inesperado? Tal vez es una llamada de un amigo, una sonrisa en el momento justo, o incluso un mensaje que nos hace recordar que no estamos solos. La abundancia se manifiesta en los detalles, en las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. Dios está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no lo percibimos. Hubo un murmullo de afirmación en la sala, y Clara notó que algunos corazones se abrían, dispuestos a recibir la verdad. Así que, amigos, la pregunta no es si Dios es capaz de proveer, sino si estamos dispuestos a confiar en su provisión. Cuando abrimos nuestras manos, descubrimos que lo que parecía vacío se llena de su gracia. Y es en ese acto de entrega que encontramos la verdadera riqueza. El aire se llenó de una energía renovada, un fuego que parecía avivarse con cada palabra. Es posible que hoy te sientas agobiado, que la carga de la incertidumbre te pese más de lo que puedes soportar. Pero te digo, con toda la convicción de mi ser, que la confianza en Dios transforma el miedo en fe. Recuerda, lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Cada lágrima que derramas puede convertirse en una fuente de alegría si eliges confiar en el plan divino que está en marcha. Al ver las reacciones de su grupo, Clara sintió que cada palabra se volvía un puente. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un halo dorado que envolvía a todos en la sala. Clara respiró hondo, sintiendo la calidez del momento y la conexión que se iba tejiendo entre ellos. La abundancia llega cuando confiamos plenamente en Dios, comenzó a decir, con la voz cargada de emoción. Y esa confianza no es simplemente una declaración, es un acto de fe, un salto al vacío, donde el paracaídas es la certeza de que Él nunca nos fallará. Miró a su alrededor, buscando los ojos de aquellos que estaban sentados, algunos llenos de dudas,
otros llenos de esperanza. Es como caminar en una senda oscura, sin saber qué hay más adelante. Pero en cada paso, Dios ilumina el camino. Cada tropiezo, cada duda, cada pequeño acto de fe, son las piedras que construyen el sendero hacia nuestra abundancia. En ese instante, Clara recordó a su amiga Ana, quien había perdido su trabajo y se sentía atrapada en un túnel de desesperación. Con cada oración, Ana había comenzado a ver destellos de luz, oportunidades inesperadas que se presentaban ante ella, como si el cielo le dijera: confía, hija mía. Estoy contigo. Dios no se ha olvidado de ti, continuó Clara, con la voz clara y firme. Él no está distante ni indiferente a tus luchas. Cada desafío, cada lágrima, tiene un propósito. Y cuando entregamos nuestras cargas, cuando soltamos el control, es cuando empezamos a ver cómo su mano se mueve en nuestras vidas. ¿No es hermoso pensar que Él está orquestando todo, incluso cuando no lo vemos? Clara sintió la energía en la sala cambiar. Corazones comenzaron a abrirse como flores al amanecer. ¿Alguna vez te has detenido a contemplar cómo una pequeña semilla se convierte en un árbol robusto?, preguntó, dejando que la imagen floreciera en la mente de cada oyente. Ese proceso requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, confianza en que la tierra hará su trabajo. Así es nuestra fe. A veces, el crecimiento es invisible, pero no menos real. Lo que parece estar estancado, lo que parece ser un desierto, puede convertirse en un jardín floreciente si tenemos la fe para esperar. Clara sonrió, recordando cómo su propia vida había sido un campo de pruebas, donde la confianza en Dios le había permitido florecer a pesar de las tormentas. Quizás hoy te sientes como esa semilla enterrada en la tierra, sintiendo la presión del suelo sobre ti, la oscuridad que te rodea. Pero escucha, en la oscuridad es donde se forjan los milagros. Es en la espera donde aprendemos a confiar. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para que la luz de Dios brille más intensamente en ti. Y cuando finalmente brotes, serás un testimonio vivo de su fidelidad. El eco de sus palabras resonó en el aire, creando un ambiente cargado de esperanza. El silencio en la sala se llenó de una expectativa palpable. Clara vio cómo algunos se secaban las lágrimas, otros sonreían, y todos parecían estar contemplando su propio viaje de fe. La abundancia no se trata solo de lo material, es una riqueza que va más allá de lo que podemos ver. Se trata de paz en medio de la tormenta, de amor en los momentos de soledad, de alegría en las lágrimas. Esa es la verdadera abundancia que Dios desea que experimentemos. Así que, amigos míos, les animo a que se entreguen a esa confianza. Suelten el peso que llevan sobre sus hombros. Permitan que Dios les muestre su camino. Y así, en ese ambiente cargado de esperanza, Clara continuó hablando desde lo más profundo de su ser. Amigos, a menudo nos encontramos en situaciones donde la incertidumbre nos abraza y la duda nos susurra al oído. Pero hoy quiero recordarles que la confianza plena en Dios es como un ancla que nos sostiene en medio de las tormentas más feroces. Cuando depositamos nuestra fe en Él, descubrimos que la abundancia llega de formas que jamás imaginamos. Imagina un río que fluye suavemente, incluso cuando las piedras intentan bloquear su camino. Así es nuestra vida cuando elegimos confiar. A veces, puede parecer que nos encontramos en un desierto árido, donde la sequedad amenaza con consumirnos. Pero ahí, en medio de la desolación, Dios se presenta como el manantial de agua viva. La abundancia no siempre se manifiesta en riquezas materiales, a menudo se encuentra en el consuelo que sentimos en los momentos de desasosiego. Es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, la esperanza que renace cuando todo parece perdido. Recuerdo un tiempo en mi vida, dijo Clara, su voz cargada de emoción, cuando enfrenté una pérdida devastadora. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pero fue en ese oscuro abismo donde aprendí a confiar de verdad. Me arrodillé en mi habitación, llorando, clamando a Dios por ayuda. En ese instante, sentí su presencia abrazándome, como un cálido abrigo en medio del frío. Y aunque la situación no cambió de inmediato, mi corazón comenzó a transformarse. Poco a poco, empecé a ver destellos de luz en mi oscuridad. Dios no solo me dio consuelo, me mostró que la abundancia no es solo lo que tenemos, sino también lo que llevamos dentro. La sala se sumió en un silencio reverente. Cada persona allí, atrapada en su propia historia, encontraba ecos de la experiencia de Clara. La confianza en Dios, continuó ella, es como un viaje por un sendero desconocido. A veces, sentimos miedo ante lo que no podemos ver. Pero es en esos momentos de incertidumbre donde nuestra fe se fortalece.
Cada paso que damos en la oscuridad nos acerca más a la luz. No se trata de entender todo, sino de creer que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Piensen en el amanecer, sugirió Clara, con una sonrisa serena. La noche puede parecer interminable, pero al final, la luz siempre irrumpe. Así es nuestra vida. La abundancia llega en el momento menos esperado, cuando creemos en lo invisible. Tal vez hoy estés luchando con una decisión difícil, sintiendo que no hay salida. Pero quiero que recuerdes, Dios es el arquitecto de tu vida. Él tiene el mapa y conoce cada giro y cada esquina. Solo necesitas confiar. El eco de sus palabras llenó el espacio, como un susurro divino que tocaba las almas presentes. Sé que hay quienes aquí sienten que han estado esperando demasiado. Quizás han orado por respuestas, por señales, y aún no las han recibido. Pero quiero que sepan que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Cada espera es una oportunidad para profundizar en la relación con Él. Cada momento de incertidumbre es un paso más hacia la abundancia que Él tiene reservada para ti. La esperanza es una lámpara que brilla en la oscuridad, y si mantienes tu mirada en Dios, nunca te quedarás a ciegas. Clara hizo una pausa, dejando que el silencio hablara. Así que les invito hoy a rendir sus cargas. A soltar esos miedos que les mantienen atados. Dejen que Dios tome el control. Cuando piensas en la abundancia, tal vez te venga a la mente la imagen de un río caudaloso que fluye sin cesar, o un jardín floreciente en la plenitud de su esplendor. Pero la verdadera abundancia, esa que llena el alma y transforma vidas, comienza en el corazón. Es un regalo que Dios nos ofrece cuando nos atrevemos a confiar plenamente en Él. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente confiar? Es dejar de lado el control, rendirse a la corriente de su amor y permitir que su sabiduría guíe nuestros pasos. La vida a menudo nos presenta situaciones que parecen estar muy lejos de lo que consideramos abundancia. Tal vez estés enfrentando una escasez emocional, una lucha económica o una relación que no parece tener salida. Pero quiero que recuerdes algo vital: la abundancia no siempre se manifiesta en lo tangible. A veces, lo que realmente necesitamos es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una conexión profunda con nuestro Creador que nos asegura que, pase lo que pase, no estamos solos. Imagina por un momento a los israelitas en el desierto, guiados por la nube durante el día y la columna de fuego por la noche. Ellos tenían promesas de abundancia, pero también enfrentaron desiertos áridos y días de incertidumbre. Sin embargo, su confianza en Dios les permitió ver más allá de las circunstancias. Cada día era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para experimentar el sustento divino. ¿No es fascinante cómo, incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue proveyendo lo que necesitamos para nuestro viaje? La abundancia llega cuando decidimos no solo esperar lo que queremos, sino también valorar lo que ya tenemos. Cuando miramos con ojos agradecidos, podemos ver que la vida está llena de pequeñas bendiciones que a menudo pasamos por alto: el abrazo de un amigo, la risa de un niño, un amanecer que nos recuerda que cada día es un nuevo comienzo. Esa gratitud es un imán para la abundancia. Te animo a que, en este momento, tomes un respiro profundo y reflexiones sobre las cosas por las que estás agradecido. Cuanto más agradeces, más espacio haces para que Dios llene tu vida con su generosidad. Quizás te sientas tentado a dudar, a pensar que tus peticiones no serán escuchadas. Pero quiero que sepas que cada oración es un diálogo con el Altísimo. Él escucha cada susurro de tu corazón, cada lágrima que derramas. No estás solo en tus luchas. Cuando te entregas a Dios y confías en su plan, abres la puerta a un mundo de posibilidades. La historia de tu vida no se ha escrito completamente. Hay capítulos por venir que están llenos de esperanza y de promesas que aún no has imaginado. Las puertas de la abundancia se abren cuando decidimos dar un paso hacia la fe. Es un acto de valentía, un salto en el vacío de lo desconocido, pero es en ese vacío donde Dios se manifiesta. Te invito a dar ese paso hoy. Permítete confiar en que Dios tiene un propósito y un plan, incluso cuando no puedes verlo. Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas, y tú eres una de ellas. No importa cuán oscura se vea la senda, siempre habrá luz al final del túnel. La vida es un viaje, y cada experiencia, cada desafío, cada bendición, te está preparando para recibir más de lo que jamás imaginaste. Hay un propósito en tu espera, un significado en tu lucha. No te desanimes. La abundancia de Dios no es un destino, es un camino que se recorre con fe. Mientras caminas, recuerda que cada paso que das en confianza